Vamos a comenzar una nueva unidad que se llama La población argentina. Es una unidad muy interesante, te va a gustar y es fácil, no es nada difícil, pero te invito a que la estudiemos juntos. Mira, coloqué en la pantalla el Word que te envié para trabajar esta semana. ¿Qué dice? Que leas detenidamente la página 18 y 19 del libro. Siempre es bueno tener una lectura global para tener una idea general de lo que se trata este tema y después detenernos en pedacito por pedacito. Yo acá, voy a subir un poquito más, te coloqué la página del libro, pero en tu trabajo no está, solamente acá en esta pantalla. Pero la voy a leer directamente del libro, porque es mucho más simple. Tenías que leer en forma global la página 18 y 19. Y ahora nos vamos a detener en la página 18, que habla específicamente de la población. En este texto vas a encontrar lo que es la población, el conjunto de personas que habita un territorio, que puede ser una región, una provincia o el país en general. Cuando hablamos de esa población, ese conjunto de personas que habitan el lugar, es los que habitan estables, viven ahí siempre, trabajan, estudian, desarrollan toda su vida. Si yo me voy de vacaciones a Mar del Plata, yo no soy población de Mar del Plata, fui nada más que por unos días de vacaciones. Si me fui a Europa, no soy habitante de Europa, soy una turista que fue a pasear y vuelvo a la Argentina. Me tienen que contabilizar como parte de Argentina, no de Europa. Es decir, la población estable. A ver, es muy importante para los gobiernos de todo el mundo, no solo de la Argentina, conocer qué cantidad de población tienen, cuál es la población total del país, cuál es la población total de cada provincia, para, por ejemplo, saber cuál hay que poblar más, o tiene que ver muchas veces con las actividades económicas de la provincia, si es una zona más de campo, hay menos gente, si es una zona de ciudad, hay mucha más. No solo esa cantidad de población que puede tener el país, cada provincia, cada ciudad, cada región, sino también las características de esa población. Saber si cuántas mujeres y cuántos hombres hay, de esa población, cuántos son argentinos y cuántos son extranjeros, saber el nivel de educación, el nivel de acceso a la salud que poseen, si viven en zonas donde hay agua potable, cloacas, hay luz, gas, las condiciones de vida, a qué se dedican los trabajos, porque a partir de todos estos datos va a ser el trabajo que puedan realizar para mejorar la vida de sus pobladores. Por ejemplo, si en un censo sale, es decir, analizando la población, sale que la población tiene un nivel de educación muy bajo, bueno, habrá que incentivar a realizar un plan educativo para mejorarlo. Si en algún determinado lugar no tienen acceso a la salud, tendrán que construir hospitales más cerca, más accesibles para esa gente. Una zona que no tiene cloacas, bueno, la planificación que tendrán que hacer los gobiernos es que lleguen las cloacas o el agua potable a determinadas zonas. Teniendo en cuenta este estudio de la población, serán las mejoras que puedan realizar. ¿Cómo logran estos datos? Como yo ya adelanté hace 2 minutitos atrás, a través de los censos. En el censo van puerta por puerta preguntando cuántas personas viven, las características, en los niveles de educación, sexo, edad, todos estos datos. Esto se anota y se sacan estas cuentas y se obtienen este registro. El censo se realiza cada 10 años y lo realiza un instituto que es el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y de Censos. Se hace cada 10 años y el último fue en el 2010. ¿Sí? De esto habla esta página, que dirá, la población es el conjunto de personas que habita un territorio, un país, una provincia, una ciudad o una localidad.
Por lo general, la población está formada por personas diversas de acuerdo con su lugar de nacimiento, los trabajos que realicen o su nivel de educación. Más adelante dice un censo es el recuento de los habitantes y sus características, no solo contar los habitantes. Que se hace cada 10 años. El organismo encargado de realizar y analizar los censos en nuestro país es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. ¿Está? Entonces, yo te voy a pedir que definas el concepto de población, pero con tus palabras. No quiero copiados, sino que decirme qué es la población. Para mejorar la calidad de vida de la población se necesita conocer cómo es, sus características, su cantidad, qué herramientas se utilizan para obtener esta información, lo que dije antes, cada 10 años, cada cuánto tiempo se realiza, me callo que lo acabo de decir, y qué organismo se encarga de realizarlo. Y realiza un listado incluyendo por lo menos 5 datos que se pueden obtener en un censo. Son muchísimos datos que se pueden obtener. Algunos, con 5 me conformo. Uno de los tantos datos que se obtienen es el número de habitantes del país. Y entonces acá yo te puse una curiosidad, porque viste que a mí me gusta esto de las curiosidades. En 1980, nuestra población en la Argentina era de 27.949.480 habitantes. Y fíjate, en el 2010, que fue el último censo, es de 40.117.096. Es decir, que tenemos acá una gran diferencia, como en 30 años, ¿cuántos habitantes aumentaron? Pero eso te lo voy a dejar para que lo calcules vos, haciendo la cuentita. Acordate que si al 2010 le restás el dato de 1980, vas a obtener la diferencia. ¿Cuántos habitantes, qué cantidad de habitantes aumentó? Me voy un poquito más arriba. Ahora te invito a que vuelvas a leer la página 19, que habla de una población dinámica, como que está en movimiento. La población no es siempre la misma, lo vimos recién. ¿Cómo aumentó en 30 años? Una gran cantidad. Volvamos para atrás, pasamos de 27 millones, digo así en forma general, a 40 millones. Es decir, que hay un gran aumento. La población puede aumentar o disminuir, depende, ¿sí?, en cada lugar del mundo. ¿Cuáles son los dos factores mayores? Hay más de uno, pero los dos factores en donde se ve más este movimiento y este dinamismo de la población. Por un lado, los nacimientos y los fallecimientos. Vos sabés que si nacen muchas personas, la población va a aumentar, pero también las personas fallecen, ¿sí? Entonces, si hay más nacimientos, más población. Si hay más fallecimiento, disminuye la población. Acá hay un factor importante para tener en cuenta. Nuestro país durante mucho tiempo fue muy positivo en este sentido porque había más nacimientos que fallecimientos. Entonces daba como una balanza positiva. ¿Por qué en la actualidad hay menos fallecimientos? Si nosotros pensamos en la época colonial, te enfermabas una angina y como no existían los medicamentos, te podías morir. Y hoy, ¿quién se muere de una angina? Se toma un antibiótico y enseguida está bien. Entonces, el tema de las vacunas, los antibióticos, las mejoras en las condiciones de vida, hizo que la edad de fallecimiento fuera cada vez mayor. Esta probabilidad de vida que tenemos es mucho mayor. Hay menos fallecimientos. Pero también en los últimos años se vio que si bien hay más nacimientos que fallecimientos, estos nacimientos también mermaron un poco, bajaron. También tiene una razón.
Antes las mujeres en general y los hombres se casaban o formaban pareja mucho más jóvenes y tenían hijos. Hoy siguen formando pareja, pero esperan un poquito más a tener hijos porque desarrollan a veces carreras universitarias. Están estudiando, esperan a tener su título, a tener su casa, a organizarse y después tener los hijos. Se observa que hoy las parejas tienen sus hijos más grandes que antes. ¿Sí? Antes era a la edad de los 20 y pico, se tenían los hijos. Hoy en día se ven mujeres que tienen después de los 30, ¿no? Porque primero organizan su vida, ¿no? Desde su estudio, desde su profesión, desde su, comprarse su casa, ubicarse, organizarse. Entonces esto también hizo que los nacimientos bajaran un poquito, ¿no? Y otro de los factores que se tienen mucho en cuenta es la inmigración y la emigración. ¿Qué es esto? Inmigración es cuando llega gente a nuestro país. Emigración es cuando se va. Nosotros tuvimos grandes inmigraciones. Por ejemplo, en el tiempo de 1880, que vinieron muchos italianos y muchos españoles. Y es justo el tema que terminamos de ver en historia. La población de nuestro país aumentó mucho gracias a los inmigrantes que vinieron y se establecieron acá, porque no venían de turistas, venían, se establecían, vivían acá, trabajaban y educaban a sus hijos en este país. En los últimos años tuvimos una inmigración grande de los países limítrofes por mejoras de condiciones de trabajo. Bolivia, Chile, sobre todo Bolivia, Paraguay, Perú, vinieron muchos a nuestro país para conseguir trabajo y mejorar sus condiciones. También, y tuvimos también una gran inmigración de los países orientales, especialmente de China, de Corea, que han venido a nuestro país. Es decir, que cuando ingresan esas personas a nuestro país, ahí decimos que aumenta nuestra población. Ahora, si sucediera al revés, y que tuvimos alguna época en donde muchos se iban a establecer, por ejemplo, a España, y se van del país, eso es emigrar, y ahí nuestra población podría bajar. Si la inmigración y la emigración son pequeñas, no hay mucha diferencia en el cambio de tiempos en cantidad de población, pero cuando son poderosas, como estas que te conté antes, españoles, italianos, chinos y coreanos o de los países limítrofes, la población sí siente ese aumento, ¿sí? Entonces estos son los dos factores. En esta página de eso vamos a hablar, de que la población es dinámica. A través del tiempo, la población de un país, ciudad, región, puede aumentar o disminuir por muchas razones. La población aumenta cuando se producen nacimientos o cuando se producen inmigraciones, es decir, cuando llega gente de otros lugares del país o del mundo. Disminuye cuando ocurren fallecimientos o cuando se producen emigraciones, es decir, cuando algunas personas se van a vivir a otros países o regiones. Por esto se dice que una población es dinámica, es decir, que está en permanente cambio. Los crecimientos de la población se pueden estimar si se analiza el resultado de los siguientes cálculos. Nacimientos y fallecimientos, y vamos a ver el crecimiento natural de la población. O inmigrantes y emigrantes, que es un saldo migratorio. Es decir, a ver, sí, hay más inmigrantes o hay más inmigrantes. Si aumenta o disminuye la población. ¿Sí? Y explica las razones, en el próximo texto, explica las razones, que es lo que yo te decía recién. Espero que te haya sido claro